Bueno, estamos a través de radiorancagua.cl, por supuesto, cubriendo todo el país, también nuestra aplicación, no se olvide, descárguela, la aplicación Radio Rancagua. Y tal como lo habíamos contado, lo habíamos prometido, hoy en nuestra sección de salud que nos ofrece la clínica Clever Salud, vamos a saludar a otro de los grandes profesionales de la clínica. Del servicio de fonoaudiología vamos a conversar con Carlos Silva, fonoaudiólogo, y bueno, lo vamos a saludar. ¿Cómo está Carlos? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Hola, ¿cómo estás? Buenas, todo bien por acá, gracias. Muy bien. Bueno, digamos que Carlos Silva es especialista en evaluación clínica del lenguaje y habla en adultos, estudios de deglución, neuropsicología también, tratamiento de habla y lenguaje en pacientes con alteraciones neurológicas. Y como bien lo decíamos, repetimos, pertenece integrante del servicio de fonoaudiología que tiene la clínica Clever Salud. Carlos, partamos contándole a los auditores un poco, hablar de qué es la deglución. Ya pues, te cuento. La deglución es el acto de tragar, ¿ya? De deglutir los alimentos. La deglución tiene varias fases, ¿ya? Dentro de las fases tenemos la fase oral, la faringea y la esofágica. Entonces, la primera fase es la oral, en cuanto tenemos los alimentos a la boca, ¿ya? Cuando los llevamos hacia posterior después. La faringea es cuando se cierra una pequeña válvula que tenemos que se llama epiglotis. La epiglotis, ¿qué es lo que hace? Evita que los alimentos pasen hacia la vía aérea, hacia la vía respiratoria. Es un método de protección. Y después ya tenemos la vía esofágica, que es donde ya empieza a actuar todo el esfínter esofágico y empieza a mover los alimentos hacia abajo. Entonces la deglución es el acto de tragar, ¿ya? Perfecto. Es decir, todos los alimentos al final llegan hasta el esófago. Claro, claro, todo se va hacia el esófago y es por eso que es tan importante que hagan, y agradecido también de que hagan todo esto porque hay poca en realidad información sobre los trastornos que están ligados a la deglución, Claro. ¿ya? Y hoy en día, donde tenemos una población que está envejeciendo, hay muchas personas que sufren distintos trastornos de la deglución y específicamente que es lo que vamos a hablar hoy día, que son los trastornos de la deglución de origen neurológico. Claro, efectivamente, estamos con el especialista, fonoaudiólogo Carlos Silva de la clínica Clever Salud. Entonces, la pregunta surge de inmediato, Carlos, ¿qué son los trastornos de la deglución de origen neurológico y cómo afectan la calidad de vida de quienes los padecen? Mira, los trastornos de la deglución, o lo vamos a llamar de esta forma, ¿ah? Lo más clásico es llamarlo, el trastorno es una disfagia neurogénica. ¿Qué es la disfagia neurogénica? Es la dificultad que tiene el paciente o el usuario que tiene para tragar. ¿Por qué se produce esta dificultad? Es porque hay una alteración y una dificultad en el control neurológico de los músculos que intervienen en la deglución. ¿A qué voy con esto? Que si tenemos una dificultad o tuvimos, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, hay alguna alteración a nivel del sistema nervioso central. Una de las funciones del sistema nervioso central es controlar los movimientos voluntarios. Entonces, ¿qué produce eso? Produce una descoordinación en el acto del deglutir. ¿Me entiendes tú? Entonces, es un trastorno del tragar, pero que tiene una base, una etiología en cualquier alteración neurológica, ¿ya? Que puede ser cualquier enfermedad o lesión que esté ligada al sistema nervioso central o periférico, ¿ya? Y como te decía antes, también la disfagia eh, puede ser en distintas fases, ¿ya? Oral, faríngea, esofágica, que eran las etapas de la deglución que yo te nombraba anteriormente. Respecto a lo que también me decías,
ligado a esta pregunta también, que piensa que un acto humano que yo creo que a todos nos gusta, que nos da placer, que nos alimenta, que es el comer. Por lo tanto, si tenemos una dificultad para comer, para tragar, para disfrutar de los alimentos, por supuesto que se va a ver deteriorada nuestra calidad de vida. Y dentro de eso también tenemos como primero, y creo yo como algo muy importante, eh, es que se puede provocar, en primer lugar, puede haber desnutrición o deshidratación. ¿A qué voy con esto? Desnutrición porque eh, si tenemos una dificultad para poder tragar alimentos que son sólidos, como la carne, como cualquier proteína, como el pollo, que tiene quizás a veces es más duro, es más complicado, tenemos que masticar. Y como te decía, tenemos cualquier alteración que nos afecta a la musculatura, o sea, o la orden que le da el cerebro a los músculos, vamos a llegar posiblemente a una desnutrición y una baja de talla. Deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Porque, y esto es súper importante que lo escuchen que lo entiendan los auditores, que cuando yo te hablo de deshidratación es porque eh, la consistencia más peligrosa para deglutir en un usuario que tiene cualquier trastorno de la deglución es el agua, son los líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos es lo más fácil que pueda pasar hacia la vía aérea y eso puede producir, y aquí voy al segundo punto, eh, puede producir alguna infección respiratoria, ¿ya? Y eso me puede producir una neumonía por aspiración, y en muchos pacientes cuesta mucho salir de una neumonía por aspiración, sobre todo en pacientes de edad adulta, ¿ya? Es en realidad, riesgo eh, de que entre líquido hacia la vía respiratoria. Y por otro lado, como también esto amedrenta en realidad a los usuarios, es un aislamiento social porque no pueden salir a comer, no disfrutan de las cenas familiares, de las celebraciones, y también esto está estudiado que muchas de las personas que tienen disfagia también presentan depresión, ¿ya? Porque se aíslan de las reuniones sociales y esto va empeorando cada vez más. En ese sentido, Carlos Silva, fonoaudiólogo de la clínica Clever Salud, nos acompaña a esta hora. Preguntarle, aquí una auditora me dice si existen algunas pruebas o estudios que muestren lo que está ocurriendo en la garganta y ahí cuando uno traga. Por supuesto, tenemos estudios que son las evaluaciones clínicas, que es la que hacemos los fonoaudiólogos, y tenemos un estudio que se llama videofluoroscopía, ¿ya? Ya. La videofluoroscopía, para que escuchen los auditores y lo entiendan en fácil, es un examen radiológico que nos permite ver la deglución de los alimentos en directo. O sea, al paciente se les, eh, se le da, por ejemplo, un yogurt, Claro. y eso me va mostrando en tiempo real cómo lo está deglutiendo y si es que está pasando o no alimento hacia la vía aérea, ¿ya? Hacia la vía respiratoria. Eso por un lado, que es un examen que se hace generalmente, se hace en un centro radiológico ya, acompañado de un fonoaudiólogo que es el que va dando los alimentos, ¿ya? Y por otro lado tenemos la evaluación clínica de la deglución, que eso también lo hacemos, yo lo hago en Clever Salud, que es poder ir verificando cómo el paciente logra deglutir las distintas consistencias. Entonces, cada vez que el paciente va a la consulta, eh, hacemos la evaluación previa, la anamnesis, la entrevista clínica. Yo les pregunto todos los datos anteriores, si han tenido, de cuándo viene la dificultad para tragar, qué alimentos son los que les cuesta tragar, hace cuánto tiempo, y ahí comenzamos ya la evaluación clínica de la deglución, en donde se evalúa con consistencias semisólidas, como puede ser un yogur, con consistencia sólida, como puede ser una galleta, y con consistencia líquida, como puede ser agua o jugo, y ahí vamos viendo cuál es
la consistencia que más le cuesta o la que le cuesta tragar, eh, y cómo se comporta la musculatura al deglutir eso, y también vamos viendo si es que hay algún riesgo también de aspiración, y hay distintas técnicas para poder ir sabiendo también cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Claro, todo eso en tiempos reales, efectivamente. Sí, Todo ese estudio que se hace es en el momento ahí. claro, es en el momento y ahí se entrega el diagnóstico, Perfecto. eh, y se le hace un plan de tratamiento al paciente y se comienza a trabajar. Hemos tenido súper buena experiencia. Hay varios pacientes en CLES que han sido dados de alta, porque aquí depende mucho también del paciente, de la motivación, del entorno, porque el fonoaudiólogo, si bien somos los profesionales de la salud encargados de tratar estos trastornos de la deglución, también somos una especie de coach, de entrenador que va vigilando cómo va avanzando y si realmente nosotros damos mucha tarea al hogar, entonces vamos viendo si el avance tiene relación con el ejercicio que nosotros dejamos para la casa. Claro, efectivamente. Hay varias preguntas de auditores, entre ellas una de Manuel que nos dice, yo tengo problemas para comer el arroz, nos dice, tengo que tener un vaso con agua en la mesa, me ahogo y mi familia se ríen porque no me creen. Son varias las preguntas respecto a eso, Carlos. Es un tema bien importante el que estamos tratando a esta hora con Carlos Silva, especialista en evaluación clínica del lenguaje y habla en adultos, estudios de deglución también, neuropsicología, tratamiento de habla y lenguaje en pacientes con alteraciones neurológicas. Yo le digo a ese auditor que esté tranquilo porque lamentablemente es más, bueno, no es normal, pero sí es más común de lo que él piensa. Generalmente llegan los pacientes que a la consulta y lo que más les cuesta es comer los granos, porque los granos es muy fácil de trapicarse con ellos. Entonces, lo que decía aquí la persona, que posiblemente, eh, ¿por qué usa el agua? Porque el agua le sirve también para limpiar y para volver a deglutir de nuevo y para que pase bien el alimento hacia la vía esofágica. ¿Ya? Por eso es súper importante, si él tiene esa dificultad, que consulta a un fonoaudiólogo, porque hay que ver cuál es el motivo del por Claro, qué él se está trapicando con el arroz. Es importante lo que te decía antes también, que la disfagia es un trastorno de la deglución, pero hoy día en lo que estamos tratando y lo que yo soy especialista es en el trastorno de la deglución de origen neurológico. Entonces puede que él no tenga ningún trastorno neurológico, pero que sí haya algún tipo de problema muscular que hace que él se trapique con distintos granos al comer. Entonces mi recomendación es que consulte. claro. En ese sentido, Carlos Silva, ¿cuáles son las principales causas neurológicas de los trastornos de la deglución y qué poblaciones son las más afectadas? Uf, mira, el 90% de los pacientes que yo atiendo son adultos mayores, ¿ya? Ya. Eh, pero también hay muchos otros pacientes, y sobre todo la causa más común de que presentan algún trastorno de la evolución de origen neurológico, son los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque hay una dificultad a nivel neurológico que está impidiendo que la musculatura pueda trabajar de forma correcta, y eso dificulta que el paciente coma. Entonces yo veo muchos pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares que tienen dificultad para hablar y para comer, porque en resumidas cuentas, eh, la musculatura que ocupamos para hablar y para comer es la misma. Entonces también es muy importante que sepamos que la musculatura que ocupamos para comer y para tragar es la misma. Por lo tanto, posiblemente si tenemos un trastorno de la deglución de origen neurológico, también vamos a tener un trastorno del habla de origen neurológico, ¿ya? Claro, claro. Entonces, ahora paso a definirte un poco
¿Qué es un ACV? Y en simple también te comento que el ACV es, es una dificultad, o más que una dificultad, es cuando se produce un- una detención de flujo sanguíneo en el cerebro, ya en cualquiera de las arterias del cerebro. Entonces, alguna gente le llama ataque cerebral, AVE también, y dentro de estos síntomas de los accidentes cerebrovasculares también tenemos algunos signos y síntomas como dificultad visual, dificultad para hablar, algunas personas quedan con dificultades para poder comprender el lenguaje también, para poder eh, eh, hablar, y también dolor de cabeza, confusión, mareo. Hay muchas cosas eh, que pueden ser signos de que la persona está teniendo un accidente cerebrovascular. Y es muy común que llegue a la consulta un paciente que tuvo una ACV y me comenta que se mareó, se cayó, le quedó la lengua traposa y después pudo hablar un poquito mejor, y cuando fue a comer ya no podía comer de la forma que comía antes. Entonces, como primera causa tenemos el accidente cerebrovascular. En segundo caso, tenemos la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, eh, no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen disfagia, pero sí está comprobado clínicamente que entre un 50 a un 80% de los pacientes con Parkinson sí presentan trastornos de la deglución. ¿Y esto por qué? Porque la enfermedad de Parkinson es un trastorno que causa movimientos involuntarios, que también causa rigidez y dificultad de coordinación. O sea que aquí tenemos una triada. Hablemos de Parkinson un poco. Tenemos movimiento involuntario, rigidez y dificultad para coordinar los movimientos. Esto es a nivel de todo el cuerpo. Por lo tanto, si yo tengo movimiento involuntario, me va a costar mucho poder coordinar la musculatura para yo poder alimentarme. Si yo tengo rigidez, me va a costar mucho, por ejemplo, para masticar. Y si yo tengo dificultades de coordinación, me va a costar mucho para poder llevar el alimento hacia posterior y para poder tragar. Entonces, primero tenemos los accidentes cerebrovasculares y después tenemos la enfermedad de Parkinson. En tercer lugar, también tenemos la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, como se conoce también. La ELA es la enfermedad neurodegenerativa de peor sobrevida. Es la que más rápido avanza, lamentablemente, ¿ya? Y es porque se empiezan a deteriorar las neuronas del cerebro y la médula espinal, y eso es irrevocable. Entonces, muchos pacientes que presentan ELA sí tienen trastorno. De hecho, yo tengo dos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, y con ellos sí o sí trabajamos full lo que es control motor oral, control de lengua, control de labios que puedan succionar. Se trabaja mucho con bombilla. Entonces, tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para que esa sobrevida que tenemos a medida que el paciente se va deteriorando sea lo más lento posible. Algo súper importante también que quiero comentar, que aquí es muy importante, obviamente, tratar la deglución, pero todo esto se resume en mejorar la calidad de vida del usuario. Entonces, ¿en qué nos enfocamos principalmente? Igual en mi sello y con el sello que yo llegué a la clínica, es mejorar la calidad de vida del usuario que va a la clínica. Y es lo que yo me enfoco. O sea, si yo trabajo con el usuario, ¿cuál es mi fin? Que él pueda disfrutar de la comida, que vuelva a encantarse con poder comer algo que le gusta, poder ir modificar alguna consistencia quizás para que pueda comer lo que le gusta. Entonces, eso te lo quería mencionar también aparte, pero eh, teníamos el accidente cerebrovascular, teníamos la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, y también los TEC. Los TEC son traumatismo encefalocraniano, que muchas veces la gente tiene accidentes, las personas, algún golpe fuerte en la cabeza, y eso puede alterar el control neuromuscular también de la deglución.
Perfecto. Estamos conversando con Carlos Silva, fonoaudiólogo de la Clínica Clever Salud, de este centro, de este servicio de fonoaudiología que posee la clínica, que se especializa en evaluar, diagnosticar y tratar alteraciones en la comunicación, deglución y equilibrio. ¿Ah? El enfoque es integral y personalizado y asegura que cada paciente reciba atención de calidad con tecnología de vanguardia y un equipo humano altamente capacitado. Carlos, ¿qué tipo de terapias y técnicas existen en la clínica Clever para rehabilitar la deglución en pacientes con daño neurológico? Te comento de inmediato. Lo que más hacemos nosotros en la clínica y lo que hago yo primero, toda base de tratamiento tiene que tener un buen diagnóstico, ¿ya? Y eso creo que es para todos los profesionales de la salud lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace mucho en fonoaudiología en un paciente con cualquier alteración de la deglución? Ejercicio de fortalecimiento muscular. ¿Qué necesito yo? Necesito mejorar la fuerza y la coordinación. ¿Fuerza y coordinación de qué? De todos los músculos que estén involucrados en la deglución. Por ejemplo, si el paciente tiene dificultades para abrir y cerrar la boca, va a tener una dificultad en que posiblemente va a babear lo que él quiere comer, si es que es un semisólido o un líquido, va a babear. Si el paciente le cuesta mover la lengua hacia arriba, posiblemente se le va a caer el alimento y va a tener un escape del alimento hacia adelante. Entonces, como base, fortalecimiento muscular, fuerza y coordinación. Y ahí es cuando nosotros hablamos de control motor oral, o sea, que el paciente mejore su control motor, labios, lengua, eh, y ahí hacemos muchos ejercicios para poder mejorar todo lo que es la coordinación muscular de todos los músculos que están involucrados en la inclusión. En segundo punto también tenemos las técnicas posturales. Hay una, y para todos los pacientes y para todos los auditores que están escuchando, que quizás se trapican a veces, acuérdense de esto, mentón al pecho. Aquí voy con esto, que es una maniobra de flexión de cabeza hacia adelante y eso reduce mucho el riesgo de aspiración. Cuando cada vez que le cueste tragar algo, eh, mentón al pecho, cabecita hacia abajo, adelantado un poco y traga. Eso es una forma de deglución muy segura. Modificación en la consistencia de los alimentos, súper importante, porque si llega un paciente que le cuesta deglutir los líquidos y le encanta tomar té, ¿qué puedo hacer yo? Modificar la consistencia del té. Hay algunos productos que se llaman espesantes que están a la venta en la farmacia, que espesan el alimento y así eh, modificamos la consistencia y eso hace que sea más seguro para el paciente, para el usuario, poder deglutirlo, ¿ya? Estimulación sensorial. Muchos pacientes también que tienen trastornos de la deglución, aparte de tener un bajo control motor oral, tienen trastornos sensoriales. Les cuesta o les molesta algunas consistencias, algunas texturas dentro de la boca. Por lo tanto, también trabajamos con mucha estimulación sensorial y también lo que yo hago, pero yo creo que no debería estar en el último punto, pero es porque es muy importante, es la educación y el entrenamiento, lo que te decía yo delante, que somos como unos coach de los pacientes porque los entrenamos para que puedan mejorar la ilusión. Y se van todas las semanas con ejercicios a la casa y también la educación de cómo se traga, de cuáles son los músculos, yo les explico, les muestro gráficas de cómo son de cómo está diseñado esta máquina perfecta, creada por Dios para que podamos deglutir y cuando falla algo también tenemos que saber cómo está fallando. Por lo tanto, yo les explico gráficamente cuál es su dificultad para que ellos también estén en conciencia y puedan también ir mejorando y motivando. También aquí el factor psicológico es tremendamente importante.
también aparte del factor psicológico también, el apoyo familiar. Así que eso Claro. en realidad lo que más hacemos en la clínica. Y en todo lo que nos ha contado Carlos, es importantísimo el rol que ustedes desempeñan como fonoaudiólogo, ¿ah? Sobre todo en el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos. Sí, sí, mira, la fonobiología es una disciplina preciosa. Yo creo que no podría haber hecho otra cosa en la vida, así que gracias a Dios elegí esto. Y dentro de la fonobiología es muy amplia. Entonces hay colegas, y qué es lo rico de la clínica, que ya vemos colegas que nos dedicamos a las distintas áreas de la fonobiología. Colegas que se especializan en el trastorno del habla y el lenguaje en niños, colegas que ven audición, motricidad orofacial, voz, yo que me dedico al área de adultos. Entonces, en este caso, los fonoaudiólogos somos los especialistas en tratar todos estos trastornos de la deglución y, y, y en la clínica, gracias a Dios, se ha formado un equipo muy, muy grande, muy bueno y de profesionales súper competentes para tratar cualquier tipo de alteración que tenga que ver con el rol del fonoaudiólogo en la clínica. Claro, y respecto, Carlos, respecto a los avances, sí, a los avances tecnológicos o métodos innovadores que se están utilizando actualmente para abordar este problema, a ver si nos puede contar algo. Sí, mira, están saliendo muchas aplicaciones y dispositivos portátiles también de entrenamiento de la deglución. ¿Y qué les permite esto a los pacientes? Ir viendo eh, sus avances en tiempo real y también hacerlo remotamente con el terapeuta. Entonces pasa en Estados Unidos y en países también que muchas veces no pueden ir semanalmente, o hay pacientes que tienen fonoaudiología varias veces a la semana, según sea la dificultad y la gravedad del trastorno de la deglución, que no pueden ir a sesión toda la semana y, y hay aplicaciones que se están creando de biofeedback para poder tener un feedback del terapeuta en tiempo real. También tenemos la estimulación, la electroestimulación muscular que nos permite trabajar directamente sobre el músculo, ¿ya? Tenemos realidad virtual, el biofeedback también, que son programas interactivos que permiten a los pacientes visualizar en tiempo real la actividad muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es muy motivador porque aparte del paciente ir avanzando en su recuperación, en su rehabilitación, él también va aprendiendo lo que te decía en antes, va aprendiendo sobre su dificultad y él también se va haciendo parte como un coterapeuta también de él mismo y va viendo sus avances en primera persona. Entonces, eso es lo más lindo de esto, que el paciente se haga parte también del tratamiento, no solo como un usuario, sino que como su propio coterapeuta, porque lo que te decía también, que es súper importante que ellos, todas las semanas mis pacientes se llevan tarea a la casa. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Pudiste deglutir bien? ¿Qué te costó? Eh, ¿Pudiste comer semisólido? ¿Cómo te fue con la galleta? Entonces también ellos van viendo sus propios avances y a veces cuando no hay mucho avance también tenemos que buscar un camino distinto porque no siempre esto es fácil. Muchos trastornos de la evolución demoran años y años en poder mejorar. Sin embargo, mejora. Bueno, finalmente, Carlos Silva, que es fonoaudiólogo de la clínica Clever Salud, a ver si nos puede dar las últimas recomendaciones para, sobre todo para los cuidadores de pacientes con trastornos de la deglución. Esto es para facilitar su alimentación y evitar complicaciones como aspiraciones. Mira, yo creo que hay varias y te voy a nombrar varias. Dentro de la primera yo las tengo ordenadas de esta forma en mi cabeza. Posicionamiento adecuado. Yo creo que sentarse correctamente con la espalda recta y la cabeza levemente inclinada hacia adelante, eso facilita y asegura la deglución, como te decía también.
Mentón al pecho, quizás no tan mentón al pecho, pero sí la cabeza un poquitín adelantada para poder deglutir mejor. Segundo, ambiente tranquilo. Todos necesitamos comer en un ambiente tranquilo, libre de distracciones y ruidos. Verificación también de la dieta recomendada. Tenemos que, si tenemos alguna dificultad para deglutir, es importante acudir al fonoaudiólogo para que se adapten las texturas de los alimentos. Aquí también nosotros trabajamos muy de la mano con los nutricionistas, por lo que te decía sobre la desnutrición y la deshidratación de algunas personas, ¿ya? Entonces, antes de la comida, posicionarnos de forma adecuada, que haya un ambiente tranquilo y verificar que lo que vamos a comer realmente lo podemos comer. Durante la comida, comer en bocados pequeños, ¿ya? Siempre que una persona come de bocados grandes o come, mucha gente se llena la boca, lamentablemente, para comer, es muy posible que se tapique. Hay que masticar bien y hacer o sea, que se forme bien el bolo en la boca después. ¿Por qué? Porque es importante que se forme bien el bolo. Porque cuando yo estoy formando el bolo y la lengua está moviendo el alimento, se está generando saliva dentro de la cavidad oral, y eso genera también que se forme esta especie de consistencia semisólida para deglutirla de forma lenta, y eso es lo más seguro, ¿ya? Y también supervisar también que haya comido bien el paciente en caso que tenga algún tipo de trastorno de la deglución, supervisar muy bien antes de que vaya a ingerir nuevamente otro bocado, ¿ya? Entonces, en conclusión, eh, también me gustaría decirte que todos estos trastornos de la deglución requieren un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque aquí no existen los llaneros solitarios, aquí no es solamente el fonoaudiólogo, sino que también están los doctores, los otorrinos, los neurólogos, están los colegas kinesiólogos, nutricionistas, y en este caso nosotros que vemos específicamente este tipo de trastornos, ¿para qué? Para manejar de forma efectiva los trastornos de la deglución. Claro, y en todos estos casos, Carlos Silva, que la gente que nos está escuchando, por favor, ponga mucha atención y pueda llevar a los familiares que están pasando por estos trastornos de inmediato a la consulta para así de esa forma, a través de los estudios, poder identificar y poder ayudarles. Por supuesto, es súper importante que los pacientes consulten. Siempre, yo le digo a todas las personas, amigos o conocidos, siempre es mejor consultar que quedarse con la duda. Ya en salud, siempre es mejor consultar que quedarse con la duda. Por lo tanto, yo invito a todos los usuarios a que quieran consultar. Clever está estamos full, full, full. Yo estoy en vista de poder en un tiempo más dar un poco más de horario porque estamos ya con una agenda full, así que os recomiendo 100%. Tenemos también las instalaciones de primer nivel y profesionales también súper competentes, así que yo estoy muy, muy, muy feliz y agradecido de poder pertenecer al equipo. Muy bien, Carlos Silva, fonoaudiólogo de la clínica Clever Salud, que entre paréntesis está en calle Cáceres 630 para que llegue muy fácil, ahí en pleno centro de Rancagua. Le vamos a agradecer enormemente haber estado en el programa y habernos explicado con todos los detalles para que la gente, de una u otra manera, como bien lo decíamos, consulte cómo debe ser. Así que le enviamos un abrazo, muchas gracias por esta entrevista. Dale, abrazo, que estés súper, gracias. Muy bien, qué interesante, ¿ah? Siempre se aprende algo. Ahí estaba Carlos Silva, especialista en evaluación clínica del lenguaje y habla en adultos, fonoaudiólogo, así que consulten rápidamente en la clínica Clever Salud Cáceres 630. Puede también averiguar en su portal cleversalud.cl y en todas las redes sociales. Nos separamos un instante, sí, faltan